Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Yo lo voy a ver en la Reina Valera, pero si lo pueden poner en la NTV, mejor. Dice, volvieron los filisteos. Diga fuerte, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Diga fuerte, David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva. ¿Con una qué? ¿Cómo era la espada? Nueva. Trató de matar a David. Diga fuerte, trató de matarlo. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Versículo 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos, donde Sibecai Husatita mató a Asaf. Sé que está raro esto con estos nombres, pero téngame paciencia. Dice, Sibecai mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Versículo 19. Hubo otra guerra en Gob. ¿Contra quién? En la cual el Anán, hijo de Jare de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta cuya lanza era como el rodillo de un telar. Versículo 20. Después hubo otra guerra. ¿Cuántas guerras van? 4. Esta es la cuarta guerra. Hubo otra guerra donde había un hombre de gran estatura, otro gigante, el cual tenía 12 dedos en las manos y el cual tenía 12 dedos en los pies, y también era descendiente de los gigantes. Y este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4, ¿cuántos eran? Eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Yo quiero hoy hablar acerca de las 5 piedras y quiero hablar de que Dios va a derrotar todos tus gigantes. No, usted no me escuchó, lo voy a decir de nuevo. No va a haber gigante que quede en pie delante de ti. No va a haber guerra que no puedas vencer en el nombre de Jesús. Yo estoy diciéndole a alguien de parte de Dios: los días que vienen, las guerras serán ganadas. Las guerras, saldrás victorioso de las batallas. Yo estoy diciendo, los gigantes no quedarán de pie delante de los hijos de Dios. Alguien debería abrazar esa palabra y decir amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel. Dios, yo te pido que estos minutos que tu palabra va a ser expuesta, tu palabra sea como una espada que corte, como fuego que queme y como viento que traiga paz. Señor, guíanos en lo que hoy quieres hablarnos, enséñanos, y que salgamos no solo emocionados, sino que salgamos edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tiene un aplauso ahí para Dios, suéltelo, suéltelo. Bien, hoy quiero predicar de algo que no sé cómo lo vamos a aterrizar, porque tengo algunas cosas en la cabeza acerca de este versículo, de esta historia que acabamos de leer, pero quiero hablar acerca de las 5 piedras. Quiero empezar preguntando: ¿cuántos alguna vez han vivido una batalla? ¿Cuántos han peleado alguna batalla? Amén. Creo que las batallas hacen parte de la vida. Todo es una batalla, desde despertarse. ¿Cuántos dicen amén? Hoy me quedé dormido ahí me levanté a las 6:30. Entonces mi papá llegó: hijo, de la tarde ahorita. No, pero no desde la mañana hasta la tarde, no, ¿verdad?
sino que me quedé dormido ahí a las 5. Y todo es una batalla en la vida. Déjeme poner una plataforma para que entendamos lo que yo quiero predicar. Ahora, pensando en que todo es una batalla en la vida, meditaba en algo. Y es que hay dos formas, o más bien, hay dos tipos de batallas que te vas a encontrar en la vida. La primera batalla o el primer tipo de batalla, puede anotar, es el tipo de batalla, o en primer lugar están esas batallas para las que consciente o inconscientemente hemos sido preparados. Son el tipo de batallas para los que de forma intencional o de forma circunstancial, la vida, las circunstancias que hemos vivido nos han preparado. Permítame ahondar en eso, porque estos son el tipo de batalla entonces para las que nos sentimos prestos a enfrentar. Son el tipo de batallas en las que los procesos, diga fuerte, procesos. No, usted puede hacerlo mejor, diga procesos. Son el tipo de batalla para las que los procesos de la vida, con ganas o sin ganas, nos han dado herramientas para hoy enfrentarlas. Podríamos hablar de cosas tan sencillas como el hecho de que quien comete un error hoy, lo más probable, o más bien lo ideal, es que no lo vuelva a cometer mañana. Entonces esa batalla o esa circunstancia que vive mañana, ya la vive con la plataforma de aprendizaje de lo que vivió ayer. ¿Alguien me sigue hasta acá? Es como, por decir de alguna manera, cuando la primera vez que usted se le pincha el carro, se pincha una llanta, esa primera vez es traumática. Si usted está solo, le toca desbarar el carro, le toca aprender a usar el gato, le toca aprender a hacer todas estas cosas. Pero llega un momento en la vida, ¿dónde están los hombres que digan amén? Que incluso cuando se espicha la llanta del carro, pareciera que saliera algo de adentro del hombre. Se quita la camisa, queda en camisilla. De esas camisillas que ya están viejas y están así como estiradas, tú sabes, ¿verdad? Y se ponen así. Entonces hay uno solo arreglando la llanta y están todos viendo así con la barriga. ¿Por qué? Porque las circunstancias, ya no hay miedo frente a una llanta pinchada. Incluso hay hasta un poco de una actitud temeraria, porque ya ni siquiera quiere llamar al llantero, sino quiere ser él el que arregle la llanta. No sé si alguien si me hago entender. ¿Por qué? Porque este hombre dice: yo he pasado por tantas llantas pinchadas que ahora yo tengo que demostrar que soy el hombre de la casa. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Hay incluso algo que se despierta en nosotros para de alguna forma, con las cosas que hemos vivido, darle sentido a esas cosas. ¿Por qué? Porque este tipo de batallas que son avaladas por los procesos, este tipo de batallas que tocan la fibra de nuestro ayer, son el tipo de batallas que tocan la fibra de lo que hemos pasado en el secreto y sentimos que es el momento para darle valor a aquellas lágrimas que hemos pasado. Usted se preguntará: ¿de qué está hablando el pastor Nicolás? Estoy hablando de la primera batalla de la vida. Cuando David, ahora sí voy a entrar, présteme atención. Cuando David está en su casa, dice la palabra de Dios que su padre Isaí lo llamó. La primera vez que lo llama en la Biblia fue para sentarlo en la mesa. La segunda vez que lo llama fue para enviarlo al palacio a tocar el arpa a Saúl. Y la tercera vez que lo llama fue para enviarlo con la lonchera, con la merienda, con la comida para sus hermanos. Lo que no sabía es que en la tercera ocasión que lo envía, una vez prediqué de esto, lo envía con una asignación de servicio, diga servicio, pero terminó con un resultado de gloria, porque cada vez que hay una asignación de servicio hay un final de gloria. Pero no voy a predicar de eso. Entonces lo envía con la asignación de servicio. Y entonces yo me imagino que cuando mandaron a llamar a David, él dice: ¿habrá un banquete servido? No. Quizás tengo que tocar el arpa en algún lado. No. David, esta vez quiero que vayas a llevarle la comida a tus hermanos. David va a llevar la comida a sus hermanos. Cuando él llega, ve que hay un revuelo, que hay un gigante de los filisteos que está amedrentando al pueblo de Israel. Usted conoce la historia, pero permítame poner algunos detalles en la mesa.
mesa. Cuando David llega, dice que él dejó la merienda en manos del que servía y se fue a Saúl y dijo: déjame por favor pelear contra este hombre. Saúl no entiende nada. ¿Por qué aquel joven de 17 años que se veía indefenso? ¿Por qué aquel joven que se veía guapo, dice la Biblia que era de buen parecer, así como el predicador que vino hoy a predicar? Bendito Dios. No entiendo la risa, pero voy a seguir. Saúl no entiende por qué este muchacho quiere pelear contra un gigante. Pero todo va a tomar sentido, porque en las próximas palabras David le dice: déjame pelear contra el gigante, porque yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando cuido las ovejas de mi padre, vienen leones, vienen lobos, vienen osos, y Jehová me ha dado la fuerza para matarlos. En otras palabras, lo que David está diciendo es: déjame demostrarle a la gente que lo que yo he vivido ha tenido valor. Déjame demostrar que yo he aprendido en el secreto algo. ¿Por qué? Porque la primera manera en la que enfrentamos las batallas es con el aval, con la graduación de los procesos, con lo que hemos vivido en la vida. Es con la universidad de las lágrimas. No sé si alguien me sigue. Es con la universidad de las cicatrices. Es la primera manera en la que queremos enfrentar la vida. David le dice: yo soy pequeño, me veo indefenso, no tengo la altura, no tengo la apariencia, pero te prometo, Saúl, que yo ayer, que yo antes de ayer, que yo hace un mes he estado delante de batallas como estas y Jehová me ha dado la victoria. No sé si alguien me está entendiendo, pero lo primero que quiero decir es que si Dios te dio la victoria ayer, te la puede dar hoy también. Si Dios te dio la fuerza ayer, te la puede dar hoy también. Lo que David me enseña es que David sabía que el Dios que estuvo con las ovejas no estaba con las ovejas, estaba con él. David aprendió que Dios no es un Dios que está buscando hacer milagros. David aprendió que Dios es un Dios que está buscando cuidar de sus hijos. Entonces David dijo: si me cuidó del oso, me cuidó del lobo y me cuidó del león, también me va a cuidar del gigante. Bendito Dios. Por eso quiero hablarle a alguien: hay un gigante frente a ti, pero el Dios que te guardó ayer te sigue guardando hoy. Alguien que diga amén. David aprendió un misterio, y es que Dios no está comprometido con las circunstancias, sino con sus hijos mientras que las atraviesan. Lo voy a decir de nuevo: Dios no está comprometido con las circunstancias. Dios está comprometido con sus hijos mientras que atravesan circunstancias. Entonces, cuando Saúl le dice: bueno, haz lo que quieras ahí, como inténtalo al final, gracias. Al final, bueno, si te matan, te matan. Sale David de ahí, le intentan poner una armadura y no le queda. Y sale de allí y encuentra un río. Y cuando llega al río, toma 5 piedras. ¿Cuántas piedras tomó? Hay muchas teorías acerca de por qué. Sí, me las traigo. ¿Por qué tomó 5 piedras? Pero en la que todos los teólogos coinciden es que David tomó 5 piedras. David tomó 5 piedras. El que se duerma, tengo 5 piedras. David toma 5 piedras porque David sabía o se conocía que Goliat tenía 4 hermanos. Entonces podemos ver algo acá de David. David tenía no solo la intención de acabar con el que desafiaba, sino de acabar con toda la descendencia. O sea, David no solo quería acabar con Goliat, David quería acabar con toda la casa de Goliat. Pero Dios no le dejó usar todas las piedras. Podríamos pensar que fue
solamente una cuestión de puntería, de que con una sola piedra bastó para vencer la batalla. Pero hay varias cosas que quiero enseñar acá. La primera es que Dios te permite pelear las batallas para las que estás preparado a enfrentar. ¿Cómo así? David está enfrentando a Goliat. Aunque tiene 5 piedras en la aljaba, aunque tiene 5 piedras en el bolso, aunque tiene 5 piedras como munición, Dios solo le permite usar una. ¿Por qué? Porque Dios solo le permitió enfrentar un gigante. Señores, porque el hecho de matar a Goliat no significa que estás listo para matar a sus hermanos. Bendito Dios. El problema entonces es que yo crea que la victoria de Goliat me promociona para enfrentarme a sus hermanos. Por eso mucha gente vive de la victoria de Goliat y se enfrenta a batallas que no tiene que enfrentarse. Si en esta ocasión solo necesitas matar a Goliat, dale gracias a Dios por las piedras que sobraron. El problema es que como nos hemos preparado con 5 piedras, queremos utilizarlas todas. Y entonces estamos enfrentando a gigantes en temporadas para las que no estamos listos para enfrentarlos. Y usted dirá, esto se oye raro, no entiendo para dónde se va esta prédica. Es que usted había preparado una retahíla para hablar con su esposa, una retahíla para hablar con su esposo. Ya usted preparó el discurso, lo metió en ChatGPT, la cantaleta con Claude, con Gemini y todo, con todo. Habló con la novia, habló con la amiga, habló con la otra y le dijo, le voy a decir esto, le voy a decir aquello. Le digo, díselo completo y no lo dejes hablar. Yo quiero que se lo digas completo. Cuando usted llega a la casa, el gigante fue derrotado solo con una sonrisa. Pero como usted preparó 5 piedras, usted busca levantar a los otros gigantes. Y no te es suficiente que ya Goliat fue derrotado. Porque entiende algo, no estás frente a una batalla para demostrar el guerrero que eres. El único propósito de un guerrero en una batalla es vencerla, es vencer al gigante. Pero hay tanta gente enfrentando batallas en la vida para reforzar su identidad, y por eso quieren hacer utilización de todas las piedras. ¿Cómo se ve eso en la vida espiritual? Nos volamos procesos. Entonces, como ya yo llegué a un punto en el que hasta aquí llegué y voy bien y voy cuidadoso, entonces ahora quiero poner un poco más de velocidad y quiero llegar más rápido. No uses todas las piedras. Por favor, dile a alguien, no uses todas las piedras. Y usted se preguntará, ¿por qué no puedo usar todas las piedras? Porque más adelante las necesitarás. Esto es interesante, permítame que estoy desenvolviendo este nudo. Al final vamos a llegar a algo bien emocionante, pero mientras tanto vamos a entrar acá. Porque David usa una sola piedra. David enfrenta un solo gigante. David utiliza un solo argumento. David enfrenta un solo tipo de batalla. Porque siempre estará frente a una primera batalla en la que podrás echar mano de tu ayer, en la que podrás echar mano de lo que viviste, de las cicatrices que tienes. Es la batalla en la que el pasado, en la que lo que aprendiste te da fuerza. Pero por otro lado, hay otro tipo de batalla donde no basta solamente la preparación, sino que son los tipos de escenarios donde se demuestra no solo lo que aprendiste tropezando, sino aquello que invertiste pensando. Lo voy a decir de nuevo. Hay un tipo de batalla que se gana con la experiencia del tropiezo, pero hay otro tipo de batalla que solo se gana con la inteligencia de la preparación. Porque David nunca pensó, David no calculó que llegaran los lobos, los osos y los leones. Fue la vida,
fueron las circunstancias que le dieron este callo, estas agallas, le dieron esta experticia. Porque hay una batalla que se gana cuando te levantas. ¿Cuántos dicen amén? Hay batallas que vas a ganar en tus generaciones por haberte levantado de un pecado. Es decir, hay gigantes que no van a vivir tus hijos porque tú te levantaste de un pecado. Pero hay otros a los que solo los vas a librar de ellos, no porque te levantaste de un pecado, sino porque edificaste un muro para que ellos no cayeran. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque el problema de David o de la primera piedra, vamos aquí, ya conmigo la primera piedra, no sé si lo pueden poner ahí, como la primera piedra es David y habla del proceso. David, los que anotan, David, 2 puntos, proceso. El problema de la piedra del proceso, diga conmigo, la piedra del proceso. Dígalo más fuerte, la piedra del proceso. La piedra del proceso, el problema de la piedra del proceso es que pensamos que podemos ir por la vida derrotando a todos los gigantes con la experiencia del tropiezo. Señores, pero entiendas algo. No siempre vas a poder derrotar al gigante con la experiencia del tropiezo, con haberte levantado de un agujero, sino que hay gigantes que se derrotan por no caer en los agujeros. ¿Por qué? Porque está bien, y no me malinterprete, no estoy menospreciando la gracia. Al contrario, porque la gracia no solo es poder para levantarte, es fortaleza para no caerte. Bendito Dios. Entonces está bien que David derrotó el primer gigante habiendo pasado por los procesos del rebaño, habiendo sobrevivido a los leones y a los osos que lo atacaban en el rebaño. Pero más adelante, cuando ya estaba viejo, cuando ya estaba avanzado en edad, eran otro tipo de tiempos. Ya él no estaba igual, ya la misma piedra no le funcionaba, ya la misma estrategia no le funcionaba. Como así lo que acabamos de leer, capítulo 1, versículo 15 de segunda de Crónicas, perdón, de segunda de Samuel. Dice que David bajó con sus guerreros a pelear. Cuando bajaron a pelear, eran los filisteos que se habían levantado. ¿Quiénes son los filisteos? Los mismos de la familia de Goliat. Yo me imagino que cuando David vio que eran los filisteos, dijo: yo ya me conozco esto. David sacó su piedra. David dijo: ah, no, si a estos ya los conozco, yo ya sé quiénes son. David sacó su piedra. Sacó la piedra del proceso, sacó la piedra de la experiencia, sacó la piedra de que yo tengo una maestría, sacó la piedra de que yo tengo una empresa, sacó la piedra de que yo tengo una bonita cara, sacó la piedra de que yo ya sé predicar, sacó la piedra de que ya yo sirvo en la iglesia, sacó la piedra. Pero hay dos realidades con las que David se encontró. Número uno, David se cansó. Porque ya no era joven, ya no tenía 17 años. Entonces ya no le servía la piedra con la que derrotó al primer gigante. Mi pregunta entonces es: ¿estamos perdiendo la batalla porque el gigante sea muy fuerte o porque estamos usando la piedra incorrecta? Número uno, David se cansó. Diga fuerte: David se cansó. Es interesante esto porque es la primera vez que vemos al David como guerrero, ¿verdad? Débil en una batalla. Es la primera vez que la Biblia es intencional en mostrarnos que el David, el guerrero, el fuerte, se cansó. Lo más duro de los procesos es que cansan. Y si tu campo de aprendizaje siempre es caer, el peligro es que un día no te puedas levantar. Si nuestra fuente de sabiduría siempre son los procesos, los tropiezos, seremos inteligentes. Pero si aprendemos a tener una mirada más allá, seremos sabios.
Que dice el refrán que el sabio, el inteligente sale de un pozo en el que el sabio nunca cae. ¿Qué quiero decir con esto? David se cansó y se dio cuenta que ya la piedra no funcionaba. David se cansó y se dio cuenta que sus brazos habían caído. Pero lo segundo que pasó es que el gigante que lo atacó era llamado Isbi-Benob. Este gigante dice que lo acorraló. Número uno, se cansó. Número dos, lo acorraló. ¿Qué tiene que pasar para que un gigante acorrale a un comandante de batalla? Tiene que pasar que a este comandante no estaba, digamos, al corriente de las estrategias de batalla. Pero no voy a entrar en detalle ahí. Lo tercero que dice es que este gigante no solo tenía una lanza bruñida, sino que tenía una espada nueva. Y la palabra es intencional en decir que la espada era nueva. ¿Por qué? Porque quizás la última vez que David vio a estos gigantes, los conoció con unas características. Entienda algo, David era otro y los gigantes eran otros. Pero ahora era una nueva temporada. David había crecido y los gigantes también. Lo peor es que los gigantes tenían sed de venganza, porque eran los hermanos de Goliat. Qué duro entonces es querer enfrentar al diablo porque creemos conocer su arma y él se presenta con una espada nueva. Qué duro entonces es creer que podemos surfear en la ola y se presenta una marea contraria. Qué duro entonces es creer que tenemos la piedra del proceso, que tenemos la piedra del ayer. Pero entiende algo, hombre y mujer que estás aquí, en Dios no podemos vivir una vida testaruda y una vida cegada, porque el enemigo siempre tendrá una nueva estrategia. Pero lo que quiero predicar, y me voy a adelantar para lo último, es que para cada gigante que hay delante de ti, Dios tiene una defensa para ti. Bendito Dios. Me encanta porque entonces dice la palabra, David estaba cansado, el gigante lo había acorralado y tenía una espada nueva. David, me imagino que dijo: es mi final. David dijo: no sé qué voy a hacer. Pero en ese momento dice la palabra que llegó Abisai. Abisai era de los valientes de David, de los principales de su ejército. Los había puesto por cabeza. Abisai significa padre de un regalo, porque tienes que entender que cuando tus fuerzas decaen, cuando el gigante te acorrala y cuando hay un arma nueva, el Padre viene a defenderte. Bendito Dios. Entiende algo, en ese momento la paternidad de Dios entra a la escena. Escucha bien, porque ya David no tenía las piedras del río, pero David se había esforzado, se había invertido en tener gente que eran como piedras para él. Entonces David pensó, quizás en ese momento tenía que acabar con todos los gigantes. Hubiera usado todas mis piedras, hubiera puesto toda mi fuerza. Pero Dios le quería enseñar a David que hay unas batallas que se ganan con tus heridas, con tus procesos, pero hay otras que Dios te va a enseñar a ganar con las heridas de otros, con la ayuda de otros, con la fuerza de otros, con la intervención de otros. Dios le tenía que enseñar ese día a David que no solo él es bueno para la batalla. Dios le tenía que enseñar ese día a David que no solo él ha sido esforzado en la vida. ¿Por qué? Porque a veces crecemos con el complejo de David. Estoy infiriendo, con el complejo de que a mí me tocó el gigante más grande, a mí me tocó sacar la cara por esta casa, a mí me tocó compartir la palabra, a mí me toca levantarme más temprano, a mí me toca
toca. Pero David, hay un día que el gigante tiene una espada nueva. David, hay un día que estás acorralado. David, hay un día que no tiene fuerza. Pero David, no te preocupes, porque Dios te va a poner gente al lado. Bendito Dios. Ay, Dios mío, alguien que diga gloria a Dios. Dios te va a poner gente al lado que es como una piedra para defenderte, que es como una piedra para ayudarte. Yo quiero que alguien diga: tengo 4 piedras, tengo 4 piedras. Dios no me va a dejar solo en esto. Es un nuevo gigante, es una nueva arma. Pero yo no solo he vivido los procesos, hay gente que también los ha vivido conmigo. Bendito Dios. Cuando la vida te acorrale, bendito Dios, cuando las fuerzas se te acaben, bendito Dios, cuando haya una nueva batalla, pero que te hayas rodeado de la gente correcta para que no te venzan en esa batalla. La primera victoria de David fue gracias a David. El primer filisteo lo derrotó David. El primer filisteo lo venció David. El primer gigante lo derrotó David. Pero Dios tenía que enseñarle a David que la gloria no es de David. Bendito Dios. Por eso no puedes enfrentar a todos los gigantes al mismo tiempo, porque cada vez que hay un nuevo gigante, Dios te quiere enseñar algo diferente. Y en esta ocasión Dios le quería enseñar a David que él había formado gente. Dios le quería enseñar a David que él había llorado con gente, que había gente que lo amaba, que había gente que lo protegía. Por eso Dios me enseñó esto. Y es que cuando las fuerzas se te acaban y cuando el gigante te acorrala, Dios te va a dar la lección de la gente que está contigo. No entendió. Cuando las fuerzas se acaban y cuando el gigante te acorrala, es porque Dios te va a dar la lección y te va a enseñar la gente que está contigo. La primera piedra fue la piedra del proceso. Él ganó, él venció, él era el gran David. Pero ahora necesitó a Abisai, que significa paternidad. Porque está bien caer y levantarse, pero necesitamos la paternidad de Dios en la vida. Alguien que diga amén. Hay gigantes que no va a vencer tu intelecto. Hay gigantes que solo la paternidad de Dios va a vencer en tu vida. Número 2. Dice que entonces todos los valientes de David le juraron: nunca más vas a volver a la guerra con nosotros, porque ya tú no estás para esto. Ya tú no vienes más. Hay algo que me encanta, y es que ellos le dicen: no sea que se apague la luz de Israel. Estos hombres estaban dispuestos a enfrentar a los gigantes por aquel hombre que había vencido el primer gigante. No entendió porque no dijo amén. Estos hombres dijeron: si ese hombre venció el gigante cuando todos estábamos llenos de miedo, pues es momento de nosotros ayudarle al hombre que está cansado. No sé si me hago entender. No, Dios mío, Padre. Ya ese hombre usó una piedra. Ya ese hombre nos ayudó. Ya ese hombre nos abrió un camino. Quédate en la casa tranquilo, que ahora nosotros ponemos el peso. Y eso es una ley para todo en la vida, desde la casa hasta la iglesia. Porque hay un momento en que David sale solo a enfrentar al gigante. Tiene que llegar el momento en que Abisai, Sibecai y Jonatán le digan: viejo, quédate en la casa. ¿Lo digo o no lo digo? Está bien que por un momento los padres sean los que pongan enfrente en la oración, sean los que paguen el precio en el ministerio, sean los que paguen el precio por la iglesia. Pero tiene que haber un día que el hijo le diga: viejo, duerme, que yo voy a orar. Está bien.
está bien, pero no se te olvide que Él, el que hoy no tiene fuerza, el que hoy está acorralado, ayer usó la piedra. Él usó la primera piedra, Él puso el primer ladrillo, Él hizo la primera oración. Dios necesita levantar a gente que le diga a David: quédate en la casa, que nosotros ponemos la cara. La luz de Israel se apagaba si no había 3 hombres, 4 hombres que le dijeran a David: quédate en la casa. Eso incluso pasa en el área económica. Los papás tienen que llegar a un momento en que, así tengan dinero, puedan descansar de sostener el quehacer diario de la casa, y que el hijo le pueda decir: viejo, quédate en la casa. Pero si quiere, no se meta en lo financiero, en las preocupaciones. Tiene que haber un momento en que ya el que te ayudó no se tenga que preocupar más por ti. Porque la reacción de David era una reacción de preocupación. Él ya no salía a las batallas, pero él sale a la batalla de los filisteos porque él sabía que él creía que era un asunto de él. Porque los filisteos eran el enemigo más antiguo de Israel. Entonces él decía, tenía como un cargo de conciencia de decir: este gigante, o sea, este enemigo es mi responsabilidad. Pero cuando lo quiso enfrentar, se dio cuenta que el tiempo había pasado. Se dio cuenta que las fuerzas no eran las mismas. Se dio cuenta que no estaba a la vanguardia con las herramientas. No sé si alguien me entiende. Como cuando te piden para que le configures el teléfono y tú no tienes paciencia. Era un arma nueva, ya no tenía fuerzas y estaba acorralado. Pero le dijeron: ya no vengas a la guerra, quédate en el trono. No estoy hablando de batallas, porque quizás, ahora, véalo de esa manera, de una manera generacional, pero también véalo de una manera personal, en la que tu actitud de David tiene que dejarle la casa. O sea, ya no es David el que pelea, el que le ganó a los osos. Si David decía: no, yo voy a vencer a Ebib, Enom, porque yo maté a los osos. No, papi. Un arma nueva. Ya no es igual. Deja a David en la casa. Pelea con Abisai, con la paternidad de Dios, sabiendo que Dios es el que te defiende, sabiendo que es Dios el que está contigo. Ya no puedes vivir la vida peleando como David. Ahora necesitas este gigante, necesitas que lo enfrente Abisai, el que dice: el Padre es un regalo, el que dice: Dios me ha dado una vida, pero Él pelea por mí. Tienes que entender que hay un momento que enfrentas la vida con el callo de haberte caído, pero hay otro momento que tienes que enfrentarla desde los brazos del Padre que te guarda. No sé si alguien me entiende. ¿Por qué? Porque no todos los gigantes los vas a poder vencer con la primera piedra del proceso. Dios te tiene que entregar otra piedra. Alguien que tome otra piedra ahí espiritualmente, haga el símbolo. Hay una nueva piedra que Dios te da hoy, y es la piedra de que Dios es tu Padre. Hay una nueva defensa que Dios te da hoy, y es la certeza de que Él camina contigo, de que Él es tu Abba. ¿Entiende algo? En el Antiguo Testamento le decían Shaddai, Adonai, Elohim, Rafa, Jireh, Cabot. Pero en el Nuevo Testamento solo hay 2 nombres para Dios: Emmanuel y Abba. Porque solo Él, todo se resumió en que Él está conmigo y en que Él es mi papá. Hay una nueva pelea que hoy Dios te da. Hay una nueva arma de guerra que Dios te da. Ya no es tu intelecto, ya no es tu fuerza, es que Dios pelea por ti. Alguien que diga gloria a Dios. Deja de pelear todas las batallas de la misma manera.
La primera piedra está bien, pero Dios te entrega una nueva piedra, la piedra de la paternidad. Diga fuerte: Dios es mi padre. Es lo que significa Abisaí. Es que Dios le estaba dando a David una nueva victoria a través de una nueva estrategia. Pero seguimos adelante y dice que después, versículo 18, hubo otra guerra, y entonces Sibecai Husatita mató a Asaf, quien era otro de los descendientes de los gigantes. ¿Por qué no todo entonces lo mató Abisaí? Porque Dios le quería entregar otra piedra, la piedra de Sibecai, la estrategia de Sibecai. Sibecai significa Yahvé, Jehová interviene. Quiero que entiendas entonces, es que hay un momento en que batallas, ganas, peleas con la conciencia de que Dios te bendijo ayer y te bendice hoy. Otro momento batallas, o sabes que tienes la piedra, la defensa de que Dios es tu Padre. Pero cuando habla de que Jehová interviene, no está hablando del Padre diplomático. Está hablando de Jehová, el hombre de guerra, de las circunstancias de la vida donde no es un padre el que tiene que hablar, sino un guerrero el que tiene que intervenir. Entonces quiero que aprendas algo, porque hoy te vine a dar 4 estrategias proféticas. Ya has peleado con tus procesos, pero Dios te viene a entregar, número 1, la paternidad de Dios, el que te toma en sus brazos cuando estás acorralado, cuando estás sin fuerza. Pero también Dios te va a entregar la certeza de que Él es Jehová el que interviene, de que Él es Jehová el que pone punto final, de que Él es Jehová que no se queda con los brazos cruzados. La palabra dice en Jeremías: pelearán contra ti y no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo quiero hablar entonces con alguien que está frente a un gigante en estos días, que tiene un gigante frente a él en estos meses. No te preocupes, porque Jehová es Jehová el que interviene en esa situación. Jehová es el que interviene en esa injusticia. Yo estoy diciendo: Jehová interviene en tu pleito. Jehová interviene en lo que está frente. Gracias, lo voy a decir por tercera vez en estos días: Jehová va a intervenir a tu favor en el nombre de Jesús. No será para siempre el oprobio, no será para siempre que el diablo se va a reír de ti. Lo voy a decir por última vez, y si es para usted lo va a celebrar: Jehová va a intervenir. Alguien que dé un grito de gloria acá. Mueve a alguien, dile: Jehová va a intervenir, Jehová va a intervenir. Él no se queda con los brazos cruzados, Él es el que interviene. Hay un nuevo gigante, pero Jehová va a intervenir. Es como cuando hay una injusticia en el colegio, en algo, y están echándole la culpa al que no es, y viene un amigo diplomático y dice: no, él no fue. Se acaba todo, porque Jehová interviene. Este hombre se siente así como que acorralado, pero cuando Jehová interviene se acaba eso. Yo estoy profetizando para alguien: Jehová va a intervenir. Como cuando los padres están peleando y alguien dice: ¡ya! Interviene, se acaba. Dios, en el nombre de Jesús, va a intervenir. Alguien hoy necesita la piedra del Padre. Saber que cuando estás acorralado, que cuando estás sin fuerzas, que cuando las armas apuntan para ti, Él te toma en sus brazos. Alguien hoy se lleva esa piedra en el nombre de Jesús. Pero hay alguien que Dios me dijo también necesita la segunda piedra, y es la piedra de que Jehová interviene, de que Jehová mete su mano, de que se acaba el oprobio. Yo vine a decir: llegó el tiempo de Sibecai en tu vida, el tiempo en que Dios va a intervenir. Número 3. Después hubo otra guerra donde había un hombre de gran estatura. 19. Hubo otra guerra en hijo
mató el Anán, mató a Goliat Geteo, el otro hermano de Goliat. El Enán significa la misericordia de Dios. Y es la cuarta piedra. La cuarta piedra que Dios te da. Es cuando la vida, las circunstancias, incluso parecen merecidas o repetitivas. Porque era el hermano de Goliat, pero se llamaba también Goliat. Yo me imagino ese día que David estaba en la casa, en el palacio. Le llegó el rumor: están peleando contra Goliat. Si yo lo maté con la primera piedra, si yo lo maté con mis lágrimas, si yo lo maté en mi cuarto, si yo lo maté con mis rodillas, ¿cómo que otra vez Goliat? Era otro Goliat. Pero ahí apareció el Anán, que significa la misericordia de Jehová. Entienda algo, porque estoy haciendo un paralelo con la vida. Esto era simplemente un escenario bélico de guerra, pero esto habla de cuando las circunstancias son repetitivas en tu vida. Cuando algo que ya mataste, sea un pecado, sea un patrón, algo que pensaste que ya no ibas a volver más, vuelve y toca la puerta. Necesitas la cuarta piedra. Por favor, no intentes derrotarlo con tus fuerzas. No uses la primera piedra, usa la cuarta. Era un nuevo Goliat, pero David sabía que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Yo dije, son nuevas cada día. Yo dije, son nuevas cada día. Cuando eso que derrotaste quiera volver a tocar la puerta, la misericordia de Dios va a pelear por ti, va a pelear por ti. Alguien que diga: yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. La misericordia de Dios no va a dejar que Goliat se burle de tu casa. La misericordia de Dios no va a dejar que el gigante se burle de ti. Yo he venido con una voz profética a hablarle a alguien, a una casa, a un hombre, a una mujer. Llegó el tiempo que vas a ver la misericordia de Dios. Alguien que dé un grito más fuerte acá. Otra vez Goliat. Pero la misericordia de Dios. Número 4, con esto cierro. Dice entonces que hubo otra guerra. ¿Cuánta guerra? Un gigante de 12 dedos en las manos. Tenía 6 dedos acá, 6 dedos acá, y 12 dedos en los pies. Ese puño era más grande. Pero dice que Jonatán lo mató. Y Jonatán es la quinta piedra. Escucha bien, porque cuando David iba a enfrentar a Goliat, tomó 5 piedras y utilizó una. Pero en el camino Dios se las devolvió. Solo que esta vez las piedras tenían ojos y veían, tenían oídos y escuchaban, tenían boca y hablaban. Asegúrate de tener
procesos que te hacen fuerte para vencer al primer gigante. Pero asegúrate de tener 4 personas que te ayudan a recordar que Dios es tu Padre, que Jehová interviene en la injusticia, que Dios es misericordioso. Y Jonatán, la última piedra, significa el regalo de Dios. Entonces, por muy grande que fue la hazaña de David, en 1 de Samuel capítulo 17, con una piedra, con la piedra del proceso, de la experiencia, él necesitó 4 piedras más para que todos los gigantes fueran derrotados. No era el momento de enfrentarlos allá, porque entonces David, recapitulo, nos enseñó que aunque tengo todas las piedras, no es momento de usarlas. Porque entonces David nos enseñó que aunque conozco todos los enemigos, no es momento de enfrentarlos. Pero también David me enseña que la forma de ganar las batallas es la gente que encuentro en el camino. Los guerreros que él formó, los guerreros que él levantó, que un día le dijeron: quédate en la casa, que hoy nosotros peleamos por ti. Oíd, la primera vez que David le habla a Saúl, le dice: Jehová me ha hecho vencer a los leones, a los osos y a los lobos. Fue Jehová el que peleó por David. Y ahora entienda esto con madurez: esta vez no fue Jehová, fue la gente que le dio Jehová. Porque una de las muestras de la defensa de Dios para ti es la gente que te da. Entonces está bien esta prédica número 1 para hacer el David en el que Dios te va a dar gente que te guarda. Pero esta prédica es más para que te conviertas en una de estas piedras que defiende al que usó la primera piedra. Puede ser tu papá, puede ser un amigo, puede ser el pastor, puede ser la pastora, puede ser el que te invitó a la iglesia, el que primero oró por ti. Él usó la primera piedra. Pero ahora tú eres Abisaí, que necesitas decirle a David: yo te enseño que Dios es tu Padre y tienes hermanos. Tienes que ser Sibekai, que le enseñes a David que Dios interviene. Tienes que ser el Anán, que le enseñes al guerrero de la primera piedra que Dios es misericordioso. Y tienes que ser Jonatán, que le enseñes a David que el Dios que estuvo con él en las ovejas sigue estando con él, y le regaló un amigo de batalla, le regaló un hombre de guerra, le regaló un amigo de oración, le regaló un hombre que le levanta. No sé si alguien está aquí con vida. Escucha bien, yo estoy orando para que Dios te convierta en una piedra para alguien. Yo estoy orando para que Dios te convierta en la fuerza de alguien. Está bien ser el David que lo acompaña, pero Dios quiere que seas la piedra para ayudar a un guerrero, la piedra para ayudar a alguien que está sin fuerza, la piedra para ayudar a alguien que no conoce las armas de ahora, la piedra para que alguien no se muera. Alguien debería decir amén acá. Póngase de pie. Son 5 piedras.
tus procesos y la gente que camina contigo. Pero proféticamente, Dios te da hoy 4 defensas. Su paternidad, dígame. No, con ese amén, Dios mío. Dios te da hoy 4 defensas. Su paternidad, su intervención, su misericordia y su gracia. Su intervención, su misericordia y su gracia. Fueron 4 gigantes, pero Dios los defendió de todos ellos. Yo he venido a hablar con alguien. No habrá gigante que te haga frente, porque Dios está contigo. Alguien que diga: yo lo creo. Puede haber gigante, pero Dios tiene una defensa. Puede haber una batalla, pero Dios tiene una estrategia. Dios se reservó las 4 piedras. A Él no se le olvidaron los 4 gigantes que quedaron vivos. Dios se encarga de tus pleitos. Dios se encarga de tus batallas. Yo he venido a hablarle a la iglesia: avanza, porque el gigante que hoy ves lo verás derrotado en el nombre de Jesús. Alguien diga: yo lo creo. Levante sus manos. Señor, gracias por tu presencia. Padre, yo creo en el nombre de Jesús que tú te reservaste las 4 defensas. Que tú te reservaste las 4 piedras. La defensa de que eres nuestro Padre. La defensa de que intervienes en los procesos. La defensa de tu misericordia. Y la defensa de tu regalo, de tu gracia. El Dios que da, el Dios de gracia. Levante su mano, diga: Señor Jesús, yo creo que si ayer los gigantes cayeron, no, pero con ese ánimo, iglesia, no. Diga: Señor Jesús, yo creo que si los gigantes ayer fueron vencidos, hoy también serán vencidos. Diga: hoy también serán vencidos. Por tercera vez: hoy también serán vencidos. Ese día David se dio cuenta que ya él no estaba peleando la batalla, pero Jehová seguía el control. Ya David no estaba peleando, pero Jehová seguía peleando. Yo quiero que entiendas: cuando incluso estás acorralado, cuando no entiendes lo que pasa, cuando no tienes fuerza, el Dios que lo hizo una vez lo volverá a hacer. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Levanta las manos. Yo sé que tú. Creo en ti. Y abriste el mar. Yo creo en ti. Yo sé que tú. Yo sé que tú. Yo sé que tú. Yo creo en ti. Las voces. Yo sé que tú.
Yo creo. Y yo sé que tú ¿alguien quiere piedra nueva? Yo dije, ¿alguien quiere una piedra nueva? Te vas con una nueva defensa. Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. No iba a hacer esto, pero me están llegando los WhatsApp del cielo.